Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante de la licenciatura de enfermería. Mi nombre es Uriel Miguel Martínez Telles. Estoy frente a la funeraria Tepeyac, ubicada enfrente de la clínica número 33 en Tizayuca, Hidalgo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre el concepto de la muerte y cómo es el proceso de embalsamamiento. Estoy con el señor Raúl Mondragón. El día de hoy le voy a realizar una serie de preguntas en cuanto a mi materia de tanatología sobre precisamente los ritos funerarios y cómo es para el proceso de embalsamamiento. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué decidió practicar esta profesión? Es una forma de contribuir ante la sociedad para poder ayudar a las personas. Desde muy pequeño fui educado con la intención de poder ayudar. Mis papás me inculcaron mucho a ayudar a las personas en lo que se pueda y todo. De alguna forma vi que esta profesión tiene un impacto psicológico muy grande en las personas por la pérdida de un familiar, ya sea muy cercano, padre, hermano, esposa, esposo, y la forma de que los podemos ayudar o apoyar, eso me enaltece como ser humano, como persona. Ok, muy bonita respuesta, de verdad. Y bueno, dentro de todos los casos que ha hecho, ¿cuál es el caso más impactante que ha tenido? Impactante así, han sido varios, yo llevo varios casos. Uno que me conmovió mucho es cuando son nenes, cuando son pequeñitas, todos están muy pequeñas. La historia que hay detrás de cómo ocurre desafortunadamente el deceso, eso es lo triste, lo que te conmueve, lo que te impacta, como persona, como ser humano, y ahí es cuando dices, ¿cómo es posible que en un momento de coraje, de ira, en un momento que no pensamos, podemos provocar tanto daño? Son varios. Realmente es cuando fallece un menor. Cuando es un adulto, pues ya en alguna circunstancia ya dices, de alguna forma ya vivió, ya tuvo alguna vida, pero cuando es un menor, sí es triste, es complejo y sí me pega todavía. Ok, aprovechando precisamente el tema de lo de los pequeñitos, ¿usted con qué rangos de edad le gusta o se siente más cómodo al trabajar? Pues ya gente adulta, vamos a decir, cuando yo empecé había un promedio en salud de hasta 75, de 75 a 90, había hasta de 100, 110 años. Ahorita actualmente están de 55 a 70 años, la gente ya vive un poquito menos, me imagino por la situación de alimentación que llevamos, todo eso, el estrés, toda esta complicación, ahora son más, pero a mí me siento más cómodo cuando es una persona ya de 55 años en adelante, porque obviamente ya hizo una vida, ya tuvo una vida y todo eso, aunque todavía son jóvenes, 55 todavía. Ya. ¿Y usted cómo maneja las emociones en su profesión? Fíjate que aprendes a, o tratas, o de alguna forma quieres aparentar que el dolor ajeno no te debe de penetrar a ti, porque de alguna forma tienes que ser un poquito envidioso contigo, decir, el que falleció es el papá del señor, de mi cliente que estoy atendiendo, no puedo yo llorarle a él porque es dolor de él, tengo que ser envidioso en esa parte, ¿no? Y que sea, aunque por dentro sí, hay veces que por la circunstancia, el dolor, hay gente que aprecia, que amó mucho a esa persona, y sí es doloroso verla llorar, verla sufrir, sí es complicado. Pero te tienes que hacer esa idea, ¿no? De que es dolor de él y no es nuestro, ¿sí? Entonces ahí te tienes que hacer fuerte y tienes que procurar que ese momento sea es el más difícil en su vida,
pero nosotros tenemos que hacerlo lo más fácil, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Lo entiendo igual yo en mis casos de enfermería y cuidar a los pacientes, sí entiendo más o menos esa sensación. Sí, está. Pero creo que son diferentes cuando están vivos que cuando fallecen. Sí, es complicado. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los casos más habituales que le llegan? De enfermedad, la más común, bueno, venimos de una pandemia de hace poco, el COVID era diario. Ahorita, en estos momentos, la más usual son problemas renales, de cáncer. Esos son los más naturales, más comunes de personas de adulto. Ok, bueno, aquí tengo una pregunta que luego muchas veces nos hacemos, es ¿qué tan cierto es el mito de que le piden permiso al cuerpo para prepararlo? Porque luego se ponen muy rígidos cuando no les piden permiso. Sí, es eso, es un mito. Realmente no es una circunstancia, no es nada. Tampoco tiene que ver el tiempo en que ocurre el deceso. Esto normalmente es más un ritual que puedes hacer tú. Yo, por decir, al preparar un cuerpo, al vestirlo a esto, sí hablo con él, sí le menciono, es un rito que yo traigo. Señor, con su permiso, señora, con su permiso, y sí me presento, doy mi nombre, nos permite, vamos a vestirla, vamos a presentarla con su familia, ella va a estar allá, está en un lugar mucho mejor que y ya nada más le queda más que despedir a su familia. Es un ritual que traigo, nadie me lo enseñó, nadie lo está, así nació y así lo sentí en ese momento. No te puedo explicar que sea un don, que sea esto, no, sino es algo que traes, algo que te nace y lo haces, pero realmente no es necesario, no es una obligación, no, nada, ni tampoco nada tiene que ver con la rigidez mórbida del cuerpo, ¿verdad? Con eso. Sí, pero sin embargo es importante presentarse a pesar de que ya haya fallecido, ¿no? Sí, exactamente, tienes la creencia de que pues él todavía te está escuchando, es creencia, te está escuchando, está viendo lo que estás haciendo, tienes que ser muy respetuoso con lo que haces, con tu trabajo muy profesional y sobre todo saber que allá afuera del lugar donde lo vas a presentar hay familia que amó a esa persona como no tienes una idea. Entonces hay que ser muy respetuosos. Aprovechando desmintiendo los mitos, hay otro mito que dice que qué tan cierto es que los cuerpos gritan al ser incinerados. Sí, es un mito nada más, no. Yo he estado en varias cremaciones y no gritan, no se levantan. Hay gente que dice, no, se levantan, no. Este mito de que se levantan viene de que antes los crematorios tenían el cremador o la llama en la parte de abajo. Entonces llegaba y le pegaba a la espalda. Entonces con el gas, con la fuerza del gas, levantaba un poquito el cuerpo. No ha exagerado a aceptarse, pero sí lo levantaba. Entonces de ahí vino ese mito de antes eran así. Ahora ya los crematorios lo tienen a los lados, en las paredes, y llega de lumbre. Entonces ya no se levanta el cuerpo, ya le llega al pecho, por decirlo así. No, el fuego son llamas, por decirlo así. En el caso de cuando vas por ellos, el cuerpo se queda con el grito, ¿no? Se queda, pero es de dolor, de la enfermedad que tiene, de lo que está presentando, del infarto. Se queda así. Cuando llegas tú y llegas de la funeraria, obviamente, pues lo amortajas, lo mueves al cuerpo y cuando lo haces se quedó el aire en la garganta, en el esófago, sale por la garganta y lo mueves y empieza a hacer y ahí es cuando de principio si no conoces este medio, pues sí te impacta, ¿no? Dice, ay, se movió, sí habló, ¿no? Y ahí es eso, de ahí vienen esos mitos, ¿verdad? Ok, bueno, ya dejando de lado un poquito los mitos y ya metiéndonos un poquito más profesional, ¿usted qué documentos se necesitan para el embalsamiento? El embalsamamiento. Para el embalsamamiento, mira, para embalsamar tienes que saber cómo viene el cuerpo. Hay cuerpos íntegros que viene
todo, viene el cuerpo necropsiado o de estudio clínico, ¿sí? Ahí tienes que ver, dependiendo lo que venga, los documentos que necesitas, por decir, si es un cuerpo necropsiado, tienes que tener el permiso del Ministerio Público que te autoriza ya recoger el cuerpo, porque ya se levantó la averiguación previa y todo, ya te dan un documento. En el caso de un fallecimiento en muerte natural, tiene que haber específicamente un médico que certifique o que se haga cargo del fallecimiento, ¿sí? En algunas comunidades, como por decir comunidades indígenas, no hay médicos, pero sí hay una persona que se encarga de expedir ese certificado, una autoridad que ellos declaran en la comunidad. ¿Sabes qué? El único que puede ser es el secretario, es el tesorero, alguna persona de ahí tiene que levantarlo y tiene que levantar ese certificado. Con ese certificado ya puedes embalsamar el cuerpo, puedes trasladarlo y llevarlo a embalsamar. Ok, y precisamente, ¿cómo es el procedimiento de embalsamamiento? El embalsamamiento básicamente es un proceso para conservar el cuerpo, para que le arregles el impacto psicológico con la persona sea diferente. Cuando básicamente siempre trato de explicarle así a mi cliente, cuando el cuerpo deja de tener vida, ya no hay circulación. Cuando no hay circulación, pues de ahí viene otro de los mitos que dicen, es que está pálido, ya perdió su color. Sí, obviamente no hay circulación. Entonces lo que hay que hacer es inyectar formol, es un líquido que le da coloración a la piel. Ese líquido se inyecta vía arterial y le da nuevamente la sensación de ese color de piel que tenemos todo mundo, y obviamente se hace a consecuencia de un procedimiento que se le llama, vamos a decirlo, yo les digo a mis clientes, como una incisión de una moneda de 20 centavos, donde se le hace en la ingle, normalmente puede ser abdomen o puede ser vía en el cuello. Ahí se me olvidó ahorita la palabra, pero lo haces, que se dice en yugular, ¿no? Yugular, exactamente. Okay. Y ya en ese proceso, es un proceso, vamos a imaginarnos o vamos a quererlo expresar como que cuando entra vía, cuando le hacemos el suero, vía arterial, vamos a decirlo así, salen los líquidos, sacamos líquidos biliares, líquidos sangrados, que es lo que provoca que el cuerpo lleve una descomposición. Y de ahí también viene que la gente dice, oye, tiene aroma el cuerpo, huele feo, y todo eso. Entonces con esto sacamos esto y ya no inyectamos el formol, y el formol hace que el aroma se pierda, ¿verdad? Y todo esto. Básicamente es eso, lo más básico y lo más sencillo de explicar, ¿no? Sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta, de cuáles son los líquidos que se utilizan y en qué vías se administran, pero creo que ya me la respondió. ¿Hay alguna otra parte del formol? No, hay también, en el caso de los médicos legales, por decir, hay cuerpos, vamos a suponer una persona que encontraron de 4 días, 5 días de fallecido, se hace el mismo procedimiento, nada más que aquí se ocupan unos polvos que se pone, vamos a expresarlo así, no está bien lo que les voy a decir, que no es lo correcto, pero digo, para la gente común y la gente que dice, oye, ¿cómo es esto? Vamos a decirlo, cuando ponemos cal a un cuerpo, ese es más o menos lo mismo. Estos polvos se ponen para que absorban la humedad del cuerpo y todo, y aromas, y después se emplaya el cuerpo para que no expida aromas, no se pueda, y pueda hacer una velación muy cordial dentro de la sala de velación, ¿verdad? Ahora sí. Sí, de hecho sí es interesante. Bueno, para terminar, ¿qué tipo de servicios brinda usted a las personas para la preparación del cuerpo? Nosotros el embalsamamiento, arreglo estético, que es básicamente lo
lo básico, vamos a decirlo, es elemental, para que tengan lo que les decía, una velación muy cordial dentro de su sala de velación, su casa, domicilio o carpa donde se vaya a velar, no tenga ningún tema, sea muy cordial la sala, pero es el arreglo estético, que se maquilla, se viste y básicamente y la preparación antes del embalsamamiento del cuerpo. Ok, de acuerdo. Bueno, esas serían todas mis preguntas y también me dejaron realizar un cierre creativo y pues si me lo permite le voy a contar una anécdota que nos contaba mi abuelito de un antiguo jefe de él, precisamente relacionado con el tema de la muerte, pero precisamente es una anécdota de él y más aparte es como cierto tipo de un chiste de la muerte, de que no nos deja hasta que cumplamos todo. ¿De acuerdo? Bueno, mi abuela nos contaba que había una vez un viejito dueño de muchos taxis, pero ya en su lecho de muerte le pregunta a su esposa, Carmelita, y ella le dice, aquí estoy. Y luego grita, Gustavo, y contesta Gustavo, aquí estoy. Y luego dice, Jorge, y contesta Jorge, aquí estoy. Le dice, aquí estamos todos. Precisamente este señor fallece. Y precisamente antes de entrar a cremarlo, se levanta y dice, ¿y quién está cobrando las cuentas? Imagínate, se va con la preocupación, ¿no? Sí, precisamente de quién estaba cobrando. Sí, fíjate que hay gente que dentro de este chiste hay algo que deben de saber que es importante. Siempre que vas por una persona o algo, yo llevo más o menos 28 años en el ramo funerario y te das cuenta en el semblante que trae cada familia. Cada persona, aunque no lo creas, aprendes como a leerlo, como que te da la impresión de que si sufrió o no sufrió, si se fue preocupado o no se fue preocupado, te da ese semblante. Había una conferencia de prensa que hicimos en una empresa funeraria donde yo trabajaba. Ahí dentro de esa conferencia, con estudiantes también como ustedes, una vez me preguntaron, oiga, señor Raúl, ¿a usted le da miedo la muerte? No, fíjate que no, a mí no me da realmente, y no me da miedo la muerte, no me da miedo pensar en que un día voy a morir, porque sé que algún día va a llegar en un momento esa ocasión. Lo que sí me da miedo es la forma en cómo vas a morir. Eso sí es preocupante. Si a mí me dieran a escoger, a mí me gustaría morir en mi cama, con mis seres queridos y todo. Y eso yo creo que a todas las familias a las que yo he atendido es lo principal que me preguntan, fíjate, mis clientes. Oiga, ¿cómo la vio? ¿La vio que sufrió? ¿Vio que no está? No, señora, sí hay un semblante así, o sabe que sí hubo dolor, sí hubo... Realmente aprendes a eso, como que lo percibes, hay algo ahí que percibes si esa persona que falleció tuvo dolor, sufrió o se fue con alguna duda, con algo, con alguna preocupación, ¿verdad? Sí. Así que igual en nuestra materia de tanatología hemos visto cómo el concepto de la muerte ha cambiado en los últimos años, como por ejemplo en la antigüedad era algo que era como glorioso porque mandaban quien fallecía iba con sus dioses y así, bueno, ha cambiado mucho, pero al final creo que se mantiene un poco el concepto, pero creo que siempre ha sido el miedo de todos de cómo van a morir, no tanto que se mueran, pero sino el cómo. Exactamente, y esa es una circunstancia que creo que a mí en lo particular me preocupa, ¿no? Cómo vamos a morir. Esperemos que Dios nos lleve ahí en la camita y con nuestra familia y todo eso bien, ¿no? En ese sentido, para las demás familias, los que nos quedamos o los que se quedan, ellos, pues es preocupante, siempre es un dolor. Lloras a los muertos, te quedas con ellos, con esa situación o duda de qué pudiste haber hecho
si pudiste haber hecho más de lo que hiciste para que él no falleciera o ella no falleciera, y es complicado, es complicado. Siempre en mis despedidas, con los homenajes que yo brindo dentro de mis servicios, trato de darles un mensaje siempre, un mensaje que doy y que me gustaría darlo ahorita, que es muy claro. ¿Se imaginan cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas personas crees que hay ahorita en el mundo? No, así que millones de personas. Millones y millones de personas. Ahora, pregúntate cuántos ángeles hay en el universo. ¿Cuántos ángeles crees que hay? No, creo que sí son igual varios. Son mucho más millones. Sí. Yo pienso que hay mucho más millones de humanos, de ángeles que humanos, ¿no? Entonces sí. Imagínate, todos los humanos, los millones de humanos, más los millones de ángeles y todo. Y sin embargo, Dios no confió en nadie más que en esa persona que se llevó, en ese familiar que se llevó. Imagínate el angelote que tienes en el cielo, porque nadie podía hacer ese trabajo, ni los ángeles ni los humanos. El único que podía era tu familiar que acaba de fallecer. Imagínate el angelote que tienes a un lado de Dios, que Dios lo llamó para que hiciera ese trabajo, porque era el único que podía. Sí, o sea, eso es una parte de un consuelo que le podemos dar a las familias, que le brindamos, que es un mensaje que podemos dar cuando participamos, cuando te gusta tu trabajo, cuando amas lo que haces, cuando estás para ayudar. ¿Sí? Sí, es un buen punto de vista del concepto de la muerte para darle a los familiares. Es algo muy, muy bonito que creo que sí lo pueden aceptar mejor la pérdida. Te da un regocijo, un confort, y digo, finalmente pues cada quien vive su duelo como puede, como quiere. Sí hay que ayudar a esas personas que se quedan y pues tratamos de hacerlo, ¿no? Correctamente. Sí, bueno, muchas gracias por de verdad este tiempo y por todo el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. No, gracias a ustedes, y pues ya nada más me queda ahí hacer un poco de publicidad. Nosotros hacemos el servicio con calidad, con mucha calidez humana, y estamos aquí enfrente de la Clínica 33, estamos a sus órdenes, tocamos madera, ¿verdad? De acuerdo, esto sería todo por el día de hoy. Estoy con el señor Raúl Mondragón. Mi nombre es Uriel Miguel, de la licenciatura de enfermería. Cualquier cosa, pues aquí en Tizayuca, Hidalgo.